Hijo Jesús. Amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 73 que lo titula ahí, el destino de los malos. Pero hoy quiero tratar un tema muy especial y el tema es bloqueo espiritual en instantes de frustración. ¿Cuál es el título? Bloqueo espiritual en instantes de frustración. Entonces nos encontramos que Asaf, ¿quién era Asaf? Era un salmista. Siempre decimos, todos los salmos los escribió David. No, hubo otros. Este salmo fue de Asaf. ¿Y quién fue Asaf? Asaf fue un organizador y líder de los coros del templo en los días de David. Y posiblemente Salomón, después de él, murió David y Asaf siguió, muy posiblemente siendo de allá, de los músicos de Salomón. Él fue alguien que profetizaba bajo las órdenes del rey. Asaf fue un descendiente de Gersón, hijo de Leví. Cuando vamos allí y vemos en Crónicas 6:39, vemos que era miembro de los levitas. Asaf fue jefe de los levitas, designados para cantar el salmo de acción de gracias al Señor. Miren que no era cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que tenía algo especial. David lo nombra a un hombre llamado Emán como músico o cantor principal. Pero mire, y a Asaf se lo nombra como ayudante al lado derecho de Amán. Mire, al lado derecho. Y a los meranitas a su izquierda. O sea que esto es tan especial que usted sepa que a usted lo nombran y lo ponen a la mano derecha. Eso es como cuando un presidente de la república gana y nombra a sus ministros, a su gabinete. Cuando un alcalde gana y trae todo su gabinete, sus secretarios de despacho. Eso era lo que pasaba aquí. Emán se rodeó de los mejores y uno de ellos, el que estaba a la derecha, era Asaf. Asaf, famoso cantante, jefe de 3,000 cantantes, músico y arreglista. Él tuvo el privilegio y el gran prestigio al ser un gran poeta al nivel de David. Por eso fue un salmista, un gran lírico. La lírica es la expresión poética, que usted dirá que lírica, es esa expresión poética que expresa un profundo sentimiento con una voz lírica. ¿Y por qué se llama lírica? Porque se hacía por medio de una lira. Al compás de una lira se iba desarrollando estas melodías. Asaf era un hombre devoto del Señor, era un hombre consagrado, era un hombre que se rendía a la presencia de Dios, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre fiel a Dios, un hombre de principios, un hombre que de verdad tenía a Cristo en el corazón, una persona de testimonio, una persona que emanaba el poder de Dios. Era un fiel seguidor de Dios y un líder de adoración que ministraba a Dios. No solo cantaba, no solo tocaba bonito, sino que tenía unción, que es lo más importante que puede tener. Porque talento tiene el del mundo, talento tienen muchos, los cantantes mundanos tienen talento, pero este hombre tenía algo que lo caracterizaba, no solamente talento, sino que tenía el poder de Dios dentro de él. Tenía un buen conocimiento del Señor, destacado por su amor a Dios. Eso habla de Asaf. Asaf sufrió muchos acontecimientos y yo les voy a empezar a la luz de la palabra a hablarles cuáles fueron los acontecimientos de Asaf. Dice que Asaf, él sabía que el Señor era bueno, porque mire lo que dice aquí en el versículo 1 del Salmo 73, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf está reconociendo, Dios es bueno y Dios ha sido bueno con el pueblo. O sea, él no está hablando mal de Dios, él simplemente está diciendo, uy, Dios es tan bueno que ha sido con el pueblo. Dios es bueno, él está ahí. Nosotros pensamos que Dios es bueno, sabemos que Dios es bueno, nos podemos mantener en la posición que Dios es bueno. Listo, pues Asaf también lo decía. Pero mira lo que sigue de aquí en adelante.
Entonces, en el versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ah, bueno, ¿cómo así? El que decía que Dios era tan bueno, ¿qué pasó? Nos va a contar la historia. Asaf comienza y dice, lo que había aprendido sobre Dios no coincidía con lo que él había experimentado en lo que veía día a día. Él veía cosas día a día que no concordaban con lo que él había aprendido y con lo que él ve. Uy, Dios es tan bueno, sí, Dios es bueno, Dios nos mantiene, Dios nos ayuda, Dios nos entonces. Pero él empezó a mirar otra situación que no encajaban con ese Dios que él tenía esa convicción de decir que era bueno. Nosotros decir Dios es bueno es muy fácil, pero en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, ¿podremos seguir diciendo que Él es bueno? Entonces por eso ahí nos está contando el relato. Él comienza muy bonito diciéndonos, ciertamente Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Hasta ahí, Asaf va bien. Pero entonces, en el segundo versículo empieza a contarnos la historia. ¿Qué sucede? Hay una historia que me contaban alguna vez de una mamá que se acerca al hijo y entra al cuarto y le toca y empieza a moverlo. Hijo, vámonos para la iglesia. Y no quiero ir hoy, no quiero ir. Hijo, váyate, vean, ya te tengo todo listo, pero la idea es que vayas al culto. No vayas, no dejas actitud. Y él, no voy a ir, la verdad no me insista, yo estoy muy mal, estoy deprimido, estoy cansado, no quiero vivir más, Hijo, debes ir a la iglesia, vámonos, mira que ya es hora de irnos. Dice, mamá, no me insista, deme una razón porque quiere que yo vaya a la iglesia. Hijo, porque tú eres el pastor. Entonces, esto nos habla a nosotros de que aún nosotros, por el grado que estemos, así tengamos, como dice el aureol aquí, todos pasamos por momentos de situaciones. Nadie que diga, yo vivo una vida tan elegante, yo nunca tengo problemas. En mi matrimonio jamás sé que es tener un problema. En mi vida cristiana jamás sé que es sufrir. Yo nunca he sufrido. Dígame una persona en el mundo, una sola, que diga, mira, yo nunca he sufrido en la vida. Tengo 50 años y no sé qué es sufrir. Nunca he sufrido por nada. Todos en algún momento hemos pasado por un momento de frustración, por un momento difícil. Como resultado, estaba confundido sobre varias cosas. Vamos al versículo 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf se encuentra en una escena de frustración por lo siguiente: envidia a los arrogantes. ¿Por qué? Porque Él los está envidiando. La prosperidad de los malos también. Asaf vio a los malvados prosperando y a los hijos de Dios sufriendo. ¿Cuántos de nosotros no vemos muchas personas malas viviendo bien? Y nosotros que de pronto nos creemos los más santos, los mejores, ¿y por qué yo sí sufro? Bueno, yo le digo y me identifico mucho con este mensaje porque lo he pasado, mi esposa es testigo. Momentos donde uno se frustra, donde uno hasta golpea una pared porque uno dice, pero ¿por qué no llega a esos momentos también? Alguien dirá, ay no, ¿qué tal? No, es que se lo está viviendo una situación económica difícil, una enfermedad incurable, un problema, un estrés, tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida, aun siendo cristianos. Tenemos que estar preparados, porque si no estamos pegados de la mano de Dios, estas cosas nos hacen salir de los caminos de Cristo. Entonces yo me identifico, ¿por qué? Porque uno ha pasado por estas situaciones, uno se frustra, uno no quiere ni siquiera de pronto ir a la iglesia, y entonces empieza la persona, la esposa o la familia, no, usted debe ir, no, es que si usted tiene más que buscar a Dios. Cuando uno es una persona que está frustrada, aburrida, uno lo que le dice es, vamos a buscar al Señor. ¿Qué se va a ir? Se va a ir para la cantina, se va a ir por allá donde los amigos, las amistades. ¿Qué hacen las amistades? Aconsejarlo mal a uno y motivarlo a hacer lo que no debe. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, Dios habla a nuestro corazón. Se preguntaba, ¿cómo un
Dios bueno, Asaf decía, cómo un Dios bueno podía permitir que sus hijos sufrieran y los malvados prosperaran. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántos de nosotros cuando hemos conocido personas dentro de nuestra familia o amigos que los vemos que están padeciendo un cáncer, que se están muriendo allá, o personas que tuvieron un accidente, perdieron una pierna, perdieron algo, y uno dice, ¿pero por qué le mataron el hijo a esa señora? Es un buen muchacho, en cambio el marihuanero, el sicario, el que sea, sigue vivo, bien bueno y bien, y empiezan esas cosas a venir a nuestra mente. Y eso le pasaba a Asaf. Asaf quitó como esa mirada del Señor y empezó a mirar como esas cosas y empezó como a cuestionar. Vemos gente sufrir una enfermedad, mientras el terrorista que mata a mucha gente, gozando por allá, viviendo en playas, pasando en brisa, sol y mar, por allá bien bueno. Eso frustra. Cuando yo veo noticieros, a veces, yo me frustro. Y entonces yo le pido después perdón al Señor, que yo digo, es que yo no puedo dejarme contaminar de eso. Porque yo me frustro y mi esposa me corrige, no, ore por ellos. Y ella es, ore por ellos. Y yo, ay, sí, amor, es verdad, pero es que me indigna ver esas cosas. Ver la impunidad de un violador por la calle como si nada, mientras sus víctimas están con el trauma y con el problema así. Por allá, aquella persona que tenía sus ahorritos tantos años ahorrando para comprarse una casita y ahí tenía los 70 o los 100 milloncitos de pesos y llega otro a robárselo y por allá bien bueno gastándose en prostíbulos y en todas las cosas, y aquella persona que toda la vida ahorró sin nada, sin techo y sin esperanza. Eso es duro para uno ver ese tipo de cosas. Y empezamos a cargarnos. Por eso yo entiendo a Asaf. Y en ese tiempo no había internet, no había televisión. Pero Asaf veía la corrupción. Asaf veía todas esas gente en el gobierno robándose el dinero, robándose la comida de los pobres, mientras ellos con eso mismo disfrutaban. Y hoy en día vemos eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Mire, Asaf vio a los malvados que vivían en sus pecados y seguían teniendo una muerte pacífica, y eso ahí lo perturbó. Porque dice de congoja. ¿Qué habla la congoja? Es una pena intensa e incontrolable que se exterioriza con llanto, quejas y agobio. Entonces mira lo que está diciendo ahí, porque no tienen congojas, o sea, no les duele ver a otro sufrir, no les duele a otro quitarle la casa, no les duele a otro quitarles el hogar, quitarle los hijos. Él le dolía eso, él empezó a cuestionar indirectamente a Dios y decir, Dios, ¿usted por qué permite esto? ¿Cuánto lo hemos hecho nosotros también? Señor, ¿por qué permites que ese niño lo violaron? O esos niños, ¿por qué permitiste que eran niños? Señor, y empezamos a ir con esas situaciones a dolernos, porque comenzamos a frustrarnos y a mirar todas estas cosas. Y dice ahí, más adelante, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Él empezó a ver que muchos no tenían que trabajar, o cobraban el sueldo y no trabajaban, mientras que el otro por allá ganándose cualquier moneda todo un día, se lo pagaban con cualquier cosa. Él decía, eso es injusto, eso no está bien, y eso hoy en día lo vemos nosotros en la sociedad. Y empieza a frustrar esto a ese hombre, empieza y él decía, pero ¿por qué Dios? Y empieza, Dios, y a toda hora. Asaf lo tenía mal. Dice ahí más adelante, por lo tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, son soberbios. Analice usted que vivimos en una sociedad donde alguien va en una camioneta fina y cualquier carrito, cualquier persona, cualquier cosa, y mismo se baja y le pela un revólver y hasta lo mata o lo amenaza, y porque yo soy el que mando en la carretera, porque yo soy el duro, porque yo soy el que tengo dinero.
Qué tremendas estas cosas. Y uno le duele ver a una persona humilde que le tiene que quedar callado y que revire pues, revire. No. Y ahí se mete otra vez en el carrito con los hijos y así le haya hecho el daño que sea. Callar. Me da el favor, me quita el carro de ahí. Y toca quitárselo. ¿Por qué? Porque hablan así con soberbia, con altanería. Y entonces esto empezó a frustrarlo más y más. Dice el versículo 7, dice, los ojos se le saltan de gordura. ¿A quiénes se les saltan los ojos de gordura? Dice aquí, un ojo se le salta de gordura cuando son brotados. ¿Saben cuándo se le brotan ellos? Los que tienen fama, los que tienen plata, los que viven en la corrupción y se le abren los ojos y dice, uy, yo quiero ese carro, esa finca es mía. Uy, esa mujer, esa la quiero para mí, la voy a conseguir. Ese carro, eso es mío. Esa casa, me la voy a quedar con eso. Uy, un viaje en yate, uy, qué elegancia, me lo voy a comprar. Hablaban de que cuando se abrían los ojos, y es que yo soy fulano, y es que yo tengo esto, y es que yo tengo poder, y es que yo los mando, y es que es lo que yo diga, y si les gusta bien y si no les gusta también. Entonces él veía eso. Logran con altura los antojos del corazón y luego se mofan. Yo conseguí esto, yo logré esto, es que yo soy. Qué tristeza eso. Miremos personas que pasaron por situaciones parecidas. Personas como Asaf llegó a pensar y se sentó, yo creo que por ahí un momento dijo, venga, en realidad al malo le va mejor. Yo lo he dicho muchas veces y que Dios me perdone. Varias veces se lo dije y le pido perdón a Dios. El Señor le va mejor al malo. Pero cuando uno entiende la palabra, entiende cuál es el objetivo de todo. Y para allá vamos. Entonces dice, por ejemplo en Bogotá existe un concesionario, un hombre de mucho dinero. Él es un hombre homosexual, pero que no respeta, utiliza gente, los manipula, maltrata a los empleados, es cruel, es tirano, goza de salud y tiene dinero. Y uno diría, eso es justo, Señor, eso es justo, Dios. Mientras que un hombre que te busca, que ora, que ayuna, que está ahí dispuesto para ti, que se sacrifica, que gana almas para ti, pasando necesidades. Y ese tipo por allá, malo, cruel, que va en contra de tu palabra y aún así, él sí está bien y los que te buscan están mal. Eso nos llega a nosotros, a nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nos comparamos con ellos, en cambio nosotros no tenemos nada, decimos, no tenemos nada, no estudio, no trabajo, uno de honrado. Mire, cuando uno de pronto por honradez no tiene plata, cuando si esa vez hubiera aceptado ese negocio, no estaría tan llevado, no estaría tan mal. Porque soy cristiano. Una vez yo dije, yo porque soy cristiano. Entonces el Señor me exhortó en ese momento, hizo sentir, ¿cómo así? Es que le avergüenza ser cristiano. Claro, porque yo dije, uno porque es cristiano, o si no, yo creo que uno no hubiera dudado. No, pues por eso es que somos cristianos, porque somos un pueblo de Dios diferente, porque pensamos diferente, porque nuestra vida fue transformada para dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios y que por lo tanto nosotros dependemos de Él. Eso es lo más importante. ¿Por qué si nosotros somos fieles? Sería la pregunta, ¿por qué? Cuando Asaf piensa en esos grandes famosos como Michael Jackson, Maluma, J Balvin, Madonna, esa gente tan famosa, no existían en el tiempo, pero si él estuviera en estos años diría, esa gente tan famosa, llena de plata, Shakira, toda esa gente, todo ese dinero. Ellos tienen todo, a pesar de ser malos y crueles. Miren, Maluma y J Balvin, gente que canta pornografía directa. Y la canta. Y entonces uno diría, ellos con un jet privado y yo andando a pie.
Ah, Señor, eso es justo conmigo, con un hijo tuyo, que es que soy hijo del Rey de Reyes. Y ellos andando mejor que yo, comiendo mejor que yo, teniendo mejor salud que yo. Esas circunstancias eran las que tenían en ese momento a Asaf con todo ese dolor. En ocasiones, solo en ocasiones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. De todas ellas nos ha librado el Señor. De todas ellas hemos salido y por eso estamos hoy firmes en este lugar. Si todo el tiempo del Evangelio que nosotros hemos pasado, todas las dificultades y problemas, Dios no hubiera estado con nosotros, no nos hubiera sacado de allá, usted y yo no hubiéramos sido capaces de perseverar. Y hoy esa silla que usted y yo estamos ocupando, la estaría ocupando otra persona más valiente que nosotros. Pero todo lo obtenemos por la misericordia de Dios. Mire esta persona, Asaf pensaba en hombres como Hitler. En el día de hoy, hombres como Hitler que dicen, ¿cómo decía Hitler? Decía, Dios en el cielo, Hitler en la tierra. Así decía, que se endiosaba. ¿Qué pensaban de esos hombres y decía, ese hombre tan malo, tan cruel? Y con vida y gozando de salud. No. Miren, les cuento, hubo un hombre llamado Tancredo Neves, así se llamaba. Era un candidato a la presidencia de Brasil. Tancredo Neves hizo campaña y él dijo una frase muy importante. Importante no, necia. Una frase muy necia. Él dijo, ni siquiera Dios, así lo dijo él, así con esos términos, ni siquiera Dios podrá impedir que Tancredo Neves llegue a la presidencia de la República. Y eso no pasó. ¿Y qué sucedió? Ganó las elecciones. Fue presidente de la República. Ganó. Él dijo, ni Dios podrá impedir que yo llegue a la presidencia. Y efectivamente ganó las elecciones. Fue presidente electo. Escúcheme, electo. Pero el día antes de posesionarse murió de un infarto. ¿Qué habla de esto? Hombres arrogantes, hombres de los que decía Asaf, soberbios, hombres que se creían mucho, personas altaneros, sin temor de Dios. John Lennon, un cantante de los Beatles, dijo, seremos más famosos que Jesucristo. Esa era la fama de ellos. Fueron muy famosos, y de verdad fueron muy famosos, pero hoy ya ellos ya no son tan famosos, pero Cristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Aleluya. Esa es la gran bendición. En Australia se está prohibiendo la Biblia, ya que se dice que no debe decir antes y después de Cristo, porque la gente dice, la era antes de Cristo y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Ay, para los ateos, para las personas, eso es una ofensa, eso es algo terrible. Ay, no, esa palabra, como así que Cristo antes de Cristo? Están como aceptando a ese personaje. No, hay que borrar ese personaje del mapa, de la historia, hay que buscar. Entonces ellos dicen que no quieren herir con la sensibilidad religiosa. Entonces, ¿qué es mejor decir? Antes de la era común y después de la era común. Ellos ya no dicen antes y después de Cristo, entonces dicen antes de la era común y después de la era común, porque les duele, les da asco, les produce náuseas nombrar el nombre de Jesucristo, al siquiera aceptar de que existió alguien que dividió la historia de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué es mejor decir? Miren, por ejemplo, Stephen Hawking. ¿Quién lo ha escuchado? El que murió hace poco, que él estaba en una silla de ruedas y que él no podía mover nada, solamente podía mover y era el hombre de los más inteligentes que ha existido en el mundo. Inteligente.
Hablo inteligente porque no tenía nada de sabiduría, porque la sabiduría solo la encontramos en Jehová de los ejércitos. Sabio es usted que aunque no sepa leer y escribir, pero ama la presencia de Dios. Sabio es usted que aunque de pronto no haya ido a una universidad o a un colegio, pero tiene la palabra de Dios y la cree y la entiende. Eso sí es ser sabio. Entonces este hombre, Stephen Hawking, dijo, Dios no existe. Dice que todo fue el Big Bang y que todo eso fue el inicio de todo. Murió negando la existencia del Creador, cuando Dios lo es todo. El del Titanic, ¿qué dijo este hombre? Que es muy conocido por nosotros, esa frase, que dijo, ni siquiera Dios, antes de salir, ni siquiera Dios podrá hundirlo. Y hasta el día de hoy no ha podido el hombre sacar ese Titanic de allá del fondo del mar. Eso es lo que tenemos que nosotros ver, esos arrogantes, ese tipo de gente arrogante era la que decía, mire esa gente, mire cómo hablan, mire cómo son de soberbios, mire cómo son de groseros, mire cómo me humillan, mire cómo nos maltratan. Señor, ¿dónde está usted que nos defienda? ¿Dónde está usted que saque la cara por nosotros, que no nos vean a nosotros como hormigas? Esta gente que se burla de nosotros. Nabucodonosor, ¿qué dijo? ¡Qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo, grande y hermosa, para mostrar mi poder al mundo entero. Esa frase de personas así son las que le dolían a Asaf. Sí, Nabucodonosor después tuvo su problema, su situación, Dios lo puso en su sitio, pero estamos hablando de la arrogancia con la que hablaban. Y Asaf se sentía dolido, ofendido, escuchando en el palacio, escuchando en toda parte este tipo de gente humillativa, que cogían de pronto a alguien que iba con un canasto y lo empujaban y recójalo y qué, y ponga problema. Hoy en día es así, póngala como quiera y qué, y no le pago el arriendo y qué, y no le desocupo la casa y qué. Cuando se está predicando el evangelio, ¿cuántos no nos han confrontado? O se largan de acá o los sacamos a bala, o le merman a ese equipo o se lo quebramos y se lo dañamos aquí, o desconectan eso y dejan de predicar, o le soltamos los perros, o bueno, tantas cosas. Ese tipo de gente era la que le dolía sangre. Mire, veamos cosas como tan bonitas. Vea, la creación de Dios es tan grande y tan especial. En el versículo 9 habla y dice, ponen su boca contra el cielo, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Miren, hablan en contra de Dios, hablan lo que quieren, dicen lo que quieren y nadie puede decirles nada, nadie les puede refutar nada, se gozan diciendo, haciendo sentir mal a todo el mundo. Existe en Colombia la Liga Tea para combatir el misticismo. Imagínense, lo conforman médicos, abogados, ingenieros, gente intelectual, y están empeñados en eso, en utilizar lo que dice acá el versículo 9, que con su boca contra el cielo, o sea, Dios no existe, y lo dicen así, y hacen sus congresos y todo para demostrar que Dios no existe, y todos los días están allá diciendo y enseñando a sus hijos y adoctrinando a mucha gente de que Dios no existe. Pero aunque ellos digan que no existe, sabemos usted y yo, porque tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo que nos convence, que tenemos un Cristo en nuestro corazón que nos ha levantado, que nos ha redimido y que nos ha hecho nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos llena a nosotros de gozo. No importa lo que ellos digan, nosotros tenemos a Dios. Asaf comienza a tener un bloqueo en su vida espiritual. ¿Cuántos aquí no hemos tenido un bloqueo en nuestra vida espiritual? Como yo les decía, no quiero ir a la iglesia, o estoy como aburrido, estoy como confundido, estoy como cansado, no sé si estoy por el buen camino, no sé, de pronto para ir yo a la iglesia y hará con rencores en mi corazón, cargado, entonces mejor no, estoy siendo muy hipócrita con Dios, qué pena con Dios, no, entonces mejor no, otro día. Y entonces, ¿qué pasa acá en el versículo 13?
Vamos por acá al versículo. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire lo que dice él. Él se cansó de ver esa injusticia por un rato y dijo, venga, ¿de qué me ha servido guardarme para Dios? Mire, tengo mi esposa, no le soy infiel, pero los demás le siguen siendo infiel a la esposa. Yo no le robo a nadie, pero mire cómo todos roban. Yo me guardo para Dios y mire, tengo enfermedad, tengo situaciones difíciles, tengo todo. Y a los malos sí les va bien. Al malo, ¿por qué no le da el cáncer? ¿Por qué no le da el malo? ¿Por qué no le da el cáncer al sicario? ¿Por qué me cayó a mí? Y esa era la pregunta de Asaf. ¿Por qué le cayó a mí, a mi hermano que es fiel en la iglesia, que ora, que ayuna, que colabora, que ama las almas? ¿Por qué le dio el cáncer a él? ¿Por qué le dio esa enfermedad? ¿Por qué se accidentó y se le quebraron las piernas a él y se las tuvieron que amputar? Mientras que el sicario allá con las mismas manos que mata, sigue allá feliz matando. Esa era la pregunta de él. Hermano, y si lo vamos a ver desde el punto de vista lógico, tiene sentido, Señor, porque el malo sigue viviendo bueno. Porque el corrupto, el que roba el dinero, el que le roba a los demás, porque sigue en pie. Y mi tía, mi hermana, mi mamá está ahí padeciendo hace años y no la sana. Entonces esa era la pregunta totalmente de él. Entonces aquí dice, ¿para qué voy a la iglesia? Desde que me convertí estoy en problemas. Siempre sepamos que hemos tenido problemas. Muchas personas dicen, ¿yo qué voy a ir a la iglesia? Desde que me metí a la iglesia tengo más problemas que antes. No, yo le digo una cosa. Cuando el Señor nos llamó a su llamado, a servirle a Él, cuando el Señor nos llamó a estar en sus caminos, no nos dijo, ven, que no vas a tener problemas. Lo único que Él nos dijo es, ven, que ya los problemas te los voy a ayudar a llevar yo. Eso fue lo que Él nos dijo, porque muchas congregaciones hoy en día dicen, pare de sufrir. No, eso no es bíblico, porque si fuera a parar de sufrir, entonces si eso estuviera en la Biblia, entonces yo estoy errado en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque uno sí sufre, yo sí sufro. Yo no sé usted, pero yo sí sufro. Pero no, la palabra del Señor dijo es, yo estaré contigo. La diferencia del que está en el mundo a nosotros es que Él va de nosotros. Cuando no tenemos a Cristo, el hombre que tiene problemas de los amigos, hermano, me dejé con la mujer, tengo esta situación, yo no sé qué hacer, consigue así otro hermano, venga, yo le presento una prima, venga, yo lo llevo allí hasta el burdel para que le quite la bobada, venga, pruebe esto para que se le vaya todas esas penas, ¿verdad? Esos son los consejos. O viceversa. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, venga hermano, lloro por usted. No, va a luchar por su hogar, no. Va a orar por su esposo, su hogar va a volverse a restablecer. Su vida va a ser diferente, sus hijos van a cambiar. Venga, comience usted a buscar del Señor, que Dios le va a dar la solución a sus hijos. Venga, busque al Señor, que Dios le va a sanar, Dios va a hacer algo. Pero es diferente, es mejor estar en la presencia del Señor. Por eso es mejor estar en los atrios del Señor. Esa es la bendición tan grande. Nos esforzamos y no logramos las bendiciones. Dios no escucha nuestras oraciones. Señor, llevo 20 años orando para que me sanes y no me sana. Señor, mi esposo, mi esposa están en esa enfermedad y no se sana. Señor, llevo pidiéndote una casita y nada. Señor, llevo tiempos pidiéndote un empleo y nada, Señor. Esto era algo difícil. Asaf estaba sufriendo, estaba de psicólogo, estaba triste y deprimido. Él estaba como, decía que estaba flaco, cansado, ojeroso y sin emociones. Así estaba, sin nada, frustrado, aburrido por allá, sin nada. Hay momentos en los que el espíritu de un cristiano se aflige y el corazón también, y tenemos que llorar. Muchas veces hemos tenido que llorar por allá, haciéndole preguntas al Señor. ¿Cuántas veces no hemos llorado que quizás nuestra pareja ni nuestra familia se dan cuenta y le hemos dicho, Señor, ¿por qué nací yo? Señor, ¿por qué me permitiste venir? ¿O por qué no le diste la oportunidad a otro que era mejor persona?
¿Por qué, Señor? Y empiezo uno a cuestionar y a decir cosas como a desahogarse y a sacar todo eso que hay en el corazón. Se dice que el corazón que tiene a Dios no puede llorar. Pero, usted es cristiano y usted llora. Y usted es un... Hermano, todos tenemos derecho a llorar y a desahogarnos en el Señor. Que porque somos cristianos no lloramos, sí, lloramos. Lloramos, que sufrimos, sí, sufrimos también. Pero ¿cuál es la única diferencia? Que constantemente no puede estar llorando, pero ocasionalmente sí. Hay momentos en los que uno llega a una frustración, pero por eso uno le entrega esas lágrimas al Señor. Por eso usted no vaya a llorarle a ningún hombre del mundo, no vaya a llorarle a la amiga del mundo, no vaya a llorarle al amigo del mundo, no vaya a contarle sus problemas a nadie. Yo por lo menos yo soy una persona, hermanos, se los digo en el amor del Señor, mi esposa sabe, yo soy una persona que yo todo lo llevo a Dios, si es un problema yo lo llevo a Dios, y ya si Dios me llega a guiar o me dice, ya consulto con mis pastores o algo así por el estilo, pero yo primera la persona a la que yo le digo es Dios. ¿Por qué? Porque ese es el que yo necesito que me solucione mis problemas, que me ayude, que me dé fuerza. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo. Cuando no hay un adecuado manejo de mi mente y de mis emociones, sentimos un bloqueo mental. Pero eso también nos pasa porque no estamos buscando del Señor. Entonces, el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire, cuando nosotros empezamos a cuestionar a Dios y a culparlo y a decirle que usted por qué permitió eso, Señor, porque hay más ricos que pobres, porque hay más... Vea, todas esas personas que salen en las protestas por ahí a pelear contra el gobierno, que el gobierno tiene la plata y que nos roba y que nos quite, es que el Señor no vino a acabar con la pobreza. Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El Señor no vino a acabar con la pobreza, Él vino fue a redimir este mundo del pecado, a darnos una salvación eterna. Ese fue el trabajo de Él. Hoy en día los gobiernos se empeñan en sacar de la pobreza. Pues sí, el Señor tampoco quiere que vivamos en la miseria, pero el objetivo de Él era que viviéramos para Él. Entonces, qué importante que nosotros entendamos ahí como dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Todos los que hemos hecho eso somos como bestias delante de Dios, preguntando cosas ilógicas, cuestionándolo, acusándolo de cosas que verdaderamente Él no tiene la culpa, porque Él solamente es un Dios soberano que nos permite vivir en un libre albedrío, donde tenemos que soportar todas las consecuencias de nuestras actuaciones. A veces las circunstancias hacen que mis percepciones se tomen para mal y empiezo a decir, no me quieren, no me extrañan, soy tan tonto, no sirvo para nada, no me va bien en nada, y empezamos a maldecirnos, y eso es un error a veces de nosotros mismos, que empezamos a maldecirnos, empezamos a decirnos, no hubiera nacido, ¿para qué? Tan torpe que soy, yo soy lo peor, yo no sé mi mamá por qué no me abortó, todas esas palabras necias pueden salir de nuestra boca. Interpreto que no tengo logros, se siente uno solo, abandonado. Esto nos puede estar pasando a cualquiera de nosotros. Y entonces miren lo que está sucediendo acá. En el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Miren, se llenó de amargura mi alma al ver eso. ¿Y qué sucedía? Y mi corazón sentía punzadas. ¿Cuántos nos hemos sentido punzadas al ver las injusticias? De lo que yo les decía ahora, de ver una persona enferma, buena persona, y ver al malo, al tirano, gozando de su vida y de su salud. ¿Cuántos no hemos sentido esas punzadas? Y el versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nos venden una imagen de que no habrá problemas en la vida, pero nosotros tenemos que tener esos problemas, pero estar de la mano de Dios. Es bueno callar en momentos de angustia, pero no ir a ofender a alguien para tenerse que arrepentir. Asaf fue un hombre que si no tuviera a Dios,
hubiera buscado el suicidio. Acá les voy a hablar de un hombre que él se hubiera suicidado si él no hubiera conocido a Dios. Él estaba frustrado. ¿Por qué se tira una persona de un edificio? ¿Por qué se toma un veneno? Porque no tenían a Dios. Asaf era un suicida ahí donde él estaba. Estaba tan atormentado y tan aburrido. ¿Por qué? Porque él quería era morirse. Yo creo que le decía al Señor, Señor, quíteme la vida, yo no quiero ver estas injusticias, yo ya no quiero más esto. Pero miren lo que pasó. Asaf entró a una segunda escena. Y aquí en el versículo 17, yo quiero que le pongan mucho cuidado al versículo 17. Dice el versículo 17, hasta que, mire, esa palabra es clave, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta ahí, esa fue la respuesta que Dios le dio. Dice, yo no quería nada, yo quería morirme, hasta que dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces ya empezó a cambiar la faceta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces ya vuelve a recapacitar y dijo Asaf, no, ¿cómo así? ¿Yo por qué estoy diciendo? Me frustré, me bloqueé espiritualmente. La única manera de estar en la gloria de Dios es estando en su presencia. Cuando declaramos la palabra del Señor, la palabra nos revela quién tienes tú. Esa es la palabra que Dios quiere. Asaf pensó, si tú no estás conmigo, ¿para qué carro? ¿Para qué casa? Pero si tú estás conmigo, bienvenido ese carro y bienvenido esa casa, hermano. Si nosotros no tenemos al Señor, de nada nos sirve lo que consigamos, lo que estudiemos, lo que prosperemos. Necesitamos entrar en la presencia de Dios y Él nos levantará con el poder de su presencia, con el poder de su Espíritu Santo. No estamos solos. Quiero decirles en esta hora, ya terminando, hay una esperanza y esa esperanza no la encuentra uno en los hijos, esa esperanza no la encuentra uno en los gobiernos. Si la esperanza suya está puesta en un gobierno, quiero decirle, los gobiernos fracasan, los gobiernos nos decepcionan. Si nuestra esperanza está puesta en nuestra pareja, yo quiero decirle que hay parejas que han traicionado, que han fallado. Si nuestra esperanza está en ese trabajo que tenemos, quiero decirle que a cualquier momento esa empresa se acaba o ese trabajo nos despiden y hasta ahí llegó nuestra esperanza en ese trabajo. Quizás nuestra esperanza en nuestros hijos, pero nuestros hijos algún día tomarán un rumbo y nos dejarán. ¿Y de quién dependeremos? Solamente de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de entender que Dios está con nosotros, que Dios está, quizás tantas cosas que hemos dicho, pero quiere repetir nuevamente este versículo 17 que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Quizás usted no tiene el dinero, usted y yo no tenemos el dinero de ellos, pero tenemos una salvación, y si ellos no se arrepienten tendrán una eternidad en el infierno, una eternidad donde no podrán con todo el dinero poder justificar, poder arreglar todo el daño que hicieron. Quizás se burlaron, quizás fueron violadores, violaron niños y murieron, no sufrieron nada, murieron de muerte natural, pero ahí hay un infierno, ahí hay algo que les va a cobrar toda la eternidad su maldad si no se arrepintieron. Entonces esos son momentos para nosotros decir, Señor, yo no soy tú para estar juzgando, yo no soy tú para estar cuestionando, yo solamente espero tu justicia, Padre de la gloria. Ayúdame en medio, póngase de pie en este momento, por favor, cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, ¿cuántas veces te he cuestionado? Señor, ¿cuántas veces no he entendido lo que tú me has dicho? Señor, ¿cuántas veces no entiendo tanta injusticia, Dios? Cuando matan a unos niños, cuando los violan, cuando hay tantas enfermedades, Señor, en personas inocentes, en ancianos, en personas que no le hacen mal a otros, Señor, y están sufriendo la guerra, están sufriendo el flagelo. Cuando veo esos videos de esas guerras por allá, donde veo a los niños muriendo, donde veo a los niños con los pies amputados por culpa de los adultos que están en una guerra sin sentido, Señor. Señor, yo he cuestionado muchas veces
veces, pero hoy te pido perdón, Dios mío, y te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que me ayudes, Padre, a entender que todos esos arrogantes, que todos esos que se frustran, que todos esos que se aprovechan de nosotros porque somos cristianos, porque nos sacan un arma, porque nos sacan un cuchillo, porque saben que no les vamos a contestar con vulgaridades, ellos tendrán su recompensa algún día, ellos tendrán su recompensa porque tuya es la venganza, Señor. Quizás se burlan de nosotros, quizás nos despojan, quizás nos hacen ver, Señor, como personas débiles, como personas que se pueden burlar de nosotros, pero realmente, Padre, tú no puedes ser burlado y nosotros somos tus hijos, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre de la gloria, a ser esas personas, Dios, que no nos dejemos de caer, que no lleguemos en un momento a decir, ya no vuelvo a la iglesia, porque esta situación económica me está yendo dura, me está pasando, estoy pasando dificultades, entre más busco a Dios, más mal me va. Qué tristeza cuando nosotros estamos diciendo eso. Cuando yo estaba en el mundo me estaba yendo bien, yo ganaba harta plata, pero me metí al evangelio y ahorita ya no tengo los mismos negocios porque ya no puedo vender lotería, ya no puedo vender licor, ya no puedo vender el vicio, ya no puedo vender mujeres, ya no puedo frecuentar nada de eso, entonces ya no me está yendo tan bien. Esas son palabras del mismo enemigo. Hoy Dios tiene una palabra para usted y para mí, para que seamos llenos de ese poder de Dios. Oh Padre, ayúdanos a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Padre de la gloria, te damos muchas gracias. Que la bendición tuya, Señor, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo esté siempre sobre nosotros, y que ahora que salimos de este lugar, Señor, la palabra la podamos llevar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que nos guardes y nos lleves hasta nuestro destino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Señor los